En el punto anterior comenzamos con la teoría cinética de los gases y vimos sus características más importantes. Ahora en este punto vamos a ver cómo se distribuyen las velocidades de las moléculas y unas propiedades estadísticas como son la velocidad más probable, la velocidad media, la velocidad cuadrática media, la raíz de la velocidad cuadrática media, que nos permiten tener una idea de en qué rango se mueven las velocidades, en qué rango se mueven las moléculas, o sea, en qué rango de velocidad se mueven las moléculas de un gas. Por ejemplo, si tenemos un gas dentro de una caja, dentro de un recipiente, estas moléculas no se mueven todas a la misma velocidad. Hay moléculas que se mueven más rápido, otras que se mueven más lentamente y otras que tienen una velocidad intermedia. Estas diferencias de velocidad entre las moléculas se pueden representar gráficamente. Porcentaje de moléculas que presentan una cierta velocidad en el eje Y frente a velocidad que voy a representar por la letra U. En vez de V vamos a utilizar la U para indicar la velocidad, así no la confundimos con volumen. Bueno, por ejemplo, esta gráfica que tengo aquí es para el hidrógeno a 0 grados. Imagina que las moléculas que tengo aquí dentro de este recipiente son moléculas de hidrógeno que están a 0 grados y se están moviendo. ¿A qué velocidad se mueven estas moléculas? Bueno, pues hay, por ejemplo, una fracción de esas moléculas que se mueven muy lentamente, por debajo de los 500 metros por segundo, 400 quizá metros por segundo, y es un 0,01% de las moléculas. Hay un 0,01% de estas moléculas que se están moviendo en torno a unos 400 metros por segundo. También hay una pequeña fracción del mismo valor 0,01 que se mueve a una velocidad muy elevada, por encima de los 3.000 metros por segundo. También es una fracción pequeña de moléculas, pero se mueven muy rápido. Así que dentro de este recipiente hay moléculas moviéndose muy lentamente y otras moviéndose muy rápidamente, pero son fracciones pequeñas de moléculas, porcentajes pequeños. Si nos vamos a la parte de arriba de esta campana, por ejemplo a 0,04%, pues encontramos que hay un 0,04% de moléculas que se mueven un poco por debajo de 1.000 metros por segundo. Y también hay ese mismo porcentaje para moléculas que se están moviendo un poco por encima de 2.000 metros por segundo. Y la velocidad más probable que tienen nuestras moléculas, que es el máximo de la curva, está en torno a un porcentaje de moléculas de un 0,055%. Un 0,055% de moléculas, que es el porcentaje más alto que hemos comentado, pues tiene esta velocidad que es la del máximo, llamada velocidad más probable, que coincide precisamente con 500 metros por segundo, UMP, la vamos a llamar la UMP, la velocidad más probable. Por tanto, como puedes ver, las moléculas del gas, del hidrógeno, no todas tienen la misma velocidad, sino que esas moléculas se distribuyen en un cierto rango de velocidades, con moléculas que se mueven muy lentamente, pero que son una fracción pequeñísima de las moléculas de gas, y moléculas que se mueven a velocidades altísimas de incluso 4.000 metros por segundo, pero que también representan un porcentaje muy pequeño del gas o una fracción muy pequeña. Y sin embargo, existe una velocidad intermedia entre esas velocidades extremas, que es la velocidad más probable, que es la que mayor número de moléculas tienen. Bien, esta curva que tenemos aquí representada procede de una ecuación matemática que suelen expresar por la letra F y que nos da precisamente el porcentaje de moléculas que tienen una cierta velocidad U, o fracción de moléculas que tienen esa velocidad U, y vendría dada por esta expresión M, que es la masa molecular del gas, partido de 2pi por la constante de los gases y por la temperatura elevado a 3 medios, por 4pi, por la velocidad que vamos a llamar U al cuadrado, y por elevado a menos la masa molecular del gas, por la velocidad al cuadrado partido de 2 por la constante de los gases y por la temperatura. Esta expresión matemática es una función de probabilidad, y nos da la probabilidad de que una molécula pues tenga una velocidad U. Si multiplicamos o si integramos esta función de probabilidad, si esta f de U por diferencial de U, la integramos entre dos velocidades, por ejemplo entre 500 metros por segundo y 1000 metros por segundo, nos va a dar la fracción de moléculas que tienen su velocidad comprendida entre 500 y 1000.
o probabilidad de que una molécula tenga su velocidad comprendida entre 500 y 1000. Probabilidad de que la velocidad de una molécula esté comprendida entre 500 metros por segundo y 1000 metros por segundo. Bien, vamos a determinar cuánto vale la velocidad más probable, la velocidad a la que la curva alcanza el máximo. Esto lo hacemos fácilmente porque es un problema de máximos y mínimos. Si derivamos la función de distribución de velocidades respecto de la velocidad y la igualamos a 0, obtenemos el máximo de la curva. Vamos a hacer eso para ver cuánto vale esta velocidad más probable. Tenemos toda esta parte de la ecuación que es constante, no le hacemos nada, la sacamos fuera de la derivada. Y pasamos a derivar este producto, u cuadrado por la exponencial. Derivo primero u cuadrado, 2u por la exponencial sin derivar. Y ahora más dejo la u cuadrado sin derivar y derivo la exponencial. Derivada del exponente respecto de u, derivo respecto de u. Derivada de u cuadrado 2u, el 2 se va con el 2 y me queda menos m partido de menos m por u partido de rt. Por menos m por u partido de rt y por la exponencial, por elevado a menos m u cuadrado partido de rt. Y cerramos ahí el corchete. Vaya, me ha quedado eso muy mal, ¿eh? Bueno, esta parte de aquí no puede ser 0, porque es una constante, no es 0. Por lo tanto, tiene que ser 0 el corchete. Voy a sacar factor común a la exponencial, porque la exponencial no puede ser 0. Elevado a menos m u cuadrado partido de 2rt, le saco factor común y me queda 2u más u cuadrado por menos mu partido de rt igual a 0. La exponencial tampoco es 0, salvo en el infinito. Una exponencial negativa solo en el infinito sería 0, que no es donde está nuestro máximo, y por tanto la exponencial no puede ser 0, lo que obliga a que esto sea 0. Voy a sacar factor común a la u. Saco factor común a u que multiplica a 2 menos, saco por ejemplo aquí esta u y esta u fuera factor común, menos m u cuadrado partido de rt igual a 0. U igual a 0 no es una solución que nos interese, porque vemos que el máximo tampoco está en 0. A velocidad 0, no está en 0. Por tanto, U0 no nos da la posición del máximo, así que tiene que dárnosla de nuevo el corchete. Y de ahí despejo la U cuadrado. Voy a pasar este término hacia este lado y ya tenemos nuestra velocidad más probable. Lo voy a pintar aquí arriba, 2 igual a la masa molecular del gas por U cuadrado, que es la velocidad al cuadrado, partido de RT. Y de ahí despejamos esa velocidad que, bueno, ya podemos llamar velocidad más probable. Como viene de derivar igualar a 0, bueno, lo voy a hacer ahora. Velocidad más probable la despejamos de ahí. Por tanto, la UMP viene dada por la raíz cuadrada de 2RT partido de la masa molecular de gas. Ahí tendríamos la primera propiedad, la primera velocidad característica del gas, que es la velocidad más probable. 2RT partido del peso molecular del gas. M mayúscula es el peso molecular. En el caso del hidrógeno, son 2 gramos mol, o bueno, para hacer el cálculo de esta velocidad más probable convendría ponerlo en kilos mol. La R como 8314 julios mol Kelvin, R no en 0,082 atmósferas litros, sino en julios mol Kelvin, que es 8314, y abajo pondríamos la masa molecular como 0,002 kilos mol, y así obtendríamos la velocidad en metros por segundo. Bien, ya hemos calculado esta velocidad más probable. Después tenemos otras velocidades como por ejemplo la media, U media. Me gusta representarla así, pero también podemos representarla así como aparece aquí en el dibujo, U con una barra arriba, U media. Esta no la voy a calcular, pero sí te voy a dar la expresión 8RT partido de pi y de la masa molecular del gas. Es la velocidad media, una velocidad que conviene recordar, es importante. Velocidad más probable, el máximo de la curva, y por encima tenemos la velocidad media. ¿Por qué la velocidad media no coincide con el máximo de la curva? Bueno, porque esta curva de probabilidad parte de 0
aquí parte de 0, velocidad 0, la curva parte de 0, pero después por la otra rama no se va hacia 0, no acaba en 0 hasta el infinito. Para que llegue a 0 necesitamos irnos a velocidades infinitas y por tanto hace que la media se desplace un poco hacia velocidades altas, porque por aquí es asintótica al eje de velocidad y sin embargo por esta otra rama parte de 0 y en consecuencia la media de las velocidades se desplaza un poco hacia la derecha. Bien, vamos a determinar la UCM. UCM es la velocidad cuadrática media. Bueno, esta más bien es la raíz de la velocidad cuadrática media. Voy a determinar la velocidad cuadrática media primero. Vamos a borrar esto y la vamos a determinar de otra forma, que es la tercera velocidad característica que vamos a ver y última. Para obtener la velocidad cuadrática media, que la voy a representar de esta forma, la U cuadrática media, voy a utilizar la expresión que obtuvimos en el punto anterior para la presión del gas según la teoría cinética de los gases. La presión viene dada por número de moléculas, por la masa de una molécula, por la U cuadrado media partido de 3V. Voy a pasar el volumen multiplicando la presión por volumen igual a número de moléculas por la masa de una molécula por la U cuadrado media partido de 3 y de aquí voy a sacar la U cuadrado media, que es esa velocidad que te comento, llamada velocidad cuadrática media. Bien, vamos a igualar la ecuación del gas ideal, PV igual a nRT. Vamos a reemplazar este PV por nRT. nRT igual a número de moléculas por masa por la U cuadrado media que vamos a despejar ahora mismo, partido de 3. Bien, ahora aquí vamos a hacer unos cambios. Por ejemplo, el número de moles lo podemos representar por número de moléculas partido de número de Avogadro. Si divido el número de moléculas entre el número de Avogadro me da número de moles. Y m, la masa de una molécula, se puede expresar también como el peso molecular entre el número de Avogadro. El peso molecular es la masa de un mol de moléculas dividido por el número de Avogadro me da la masa de una molécula. ¿De acuerdo? Vamos a reemplazar esto aquí arriba. N por número de moléculas partido de número de Avogadro por RT igual a N por M, masa de una molécula, masa molecular entre número de Avogadro por la U cuadrado media, que la voy a despejar ahora mismo, dividido por 3. Ahora simplificamos. Tenemos aquí una R que se va con esta R. Esa R no. Tenemos aquí una N que se va con esta N. Y tenemos aquí un número de Avogadro dividiendo que se va con este número de Avogadro. Y ya despejo de aquí la U. U cuadrado media es, paso el 3 multiplicando el RT, 3RT partido de la masa molecular. Así que la U cuadrado media es 3RT partido de la masa molecular. Y hay una propiedad estadística, una velocidad característica, ¿no?, que es la raíz cuadrada de esta velocidad cuadrática media, que se representa por UCM o URCM, raíz de la velocidad cuadrática media, y es simplemente eso, la raíz de la velocidad cuadrática media. Vaya, no consigo, me cuesta mucho expresar la velocidad con una U, estoy acostumbrado a poner una V, y es la raíz cuadrada de 3RT partido del peso molecular. Bueno, pues ahí están todas las velocidades características que vamos a necesitar. La velocidad más probable, la velocidad media y la velocidad cuadrática media o su raíz cuadrada, que es la raíz cuadrada de la velocidad cuadrática media. Entonces las voy a escribir aquí juntas para tenerlas todas ellas. UMP. ¿Qué es la UMP? Es la velocidad del máximo, la velocidad más probable, y viene dada por la raíz cuadrada de 2RT partido de la masa molecular del gas. Después tenemos la U media, así, U media o así, que es la raíz de 8RT partido de pi y de la masa molecular del gas. Después tenemos la U cuadrática media, así o así, que es 3
RT partido de la masa molecular del gas. Y después tenemos la UCM, vamos a llamarla UCM, que es la raíz de la velocidad cuadrática media, es decir, es la raíz de la U cuadrado media, que es lógicamente raíz de 3RT partido de m. Y en esta ley de velocidades de Maxwell estarían aquí las tres representadas. Bien, bueno, pues tengo una última cuestión, pero sí, voy a aprovechar para comentarla. ¿Cómo varía la velocidad de un gas por ejemplo, con la temperatura y con la masa de gas? Vamos a copiar aquí una gráfica en la que tenemos la ley de distribución de Maxwell para el oxígeno a 273 Kelvin y para el mismo gas para el oxígeno a 1000 Kelvin. Como puedes observar, al subir la temperatura, la curva se ensancha y la velocidad más probable se desplaza hacia la derecha. Aquí, por ejemplo, tenemos la V más probable a 273 Kelvin, que son 0 grados, y sin embargo a 1000 Kelvin observa cómo la velocidad más probable se desplazó hacia arriba. ¿A qué se debe eso? Bueno, que al aumentar la temperatura, las moléculas de gas tienen de media más velocidad. La velocidad más probable, que es la velocidad del máximo, viene dada por la raíz de 2RT partido de la masa molecular del gas. En consecuencia, al subir la temperatura, la velocidad más probable se incrementa. Y también se observa que la curva se ensancha. Es decir, las moléculas, aumenta el porcentaje de moléculas que tienen velocidades más pequeñas o más altas. Cuando la temperatura es baja, la curva es muy alta y estrecha. Por tanto, las moléculas, la mayoría de ellas, tienen una velocidad cercana a la más probable. Es decir, todas las moléculas se sitúan en torno a esta velocidad más probable. Pero según vamos aumentando la temperatura, la curva se va ensanchando y por tanto vamos encontrando cada vez más moléculas con velocidades más extremas, o que se mueven muy lento o que se mueven mucho más rápido. ¿Qué ocurre cuando cambiamos la masa del gas? Aquí tenemos, por ejemplo, el hidrógeno a 0 grados, hidrógeno a 0 grados. Observa cómo la velocidad más probable se desplazó todavía más hacia la derecha, en torno a los 1500 metros por segundo. ¿A qué se debe eso? A que el hidrógeno tiene una masa muy pequeña. La masa del hidrógeno son 2 gramos mol. Y como va en el denominador, nos da una velocidad más probable muy elevada. Sin embargo, la masa del oxígeno es de 16 gramos mol. Es una masa muchísimo más alta, 8 veces mayor. Y en consecuencia, al tener una masa más alta, las velocidades más probables son más bajas. Así que, resumiendo, ¿qué ocurre cuando elevamos la temperatura del gas? Pues que la velocidad más probable se incrementa y la curva se ensancha. ¿Qué ocurre cuando bajamos la masa del gas? A una misma temperatura, comparemos el oxígeno a 0 grados, a 273 Kelvin, con el hidrógeno a esa misma temperatura. Observamos que la velocidad más probable se desplaza hacia la derecha, aumenta, y la curva se ensancha más todavía, porque las moléculas pequeñas de poca masa se van a mover muy rápido, y eso hace que las velocidades características todas se incrementen. Por ejemplo, la más probable se incrementa de forma muy importante, y también las moléculas se sitúan en un rango de velocidades muy amplio. Ya no están la mayoría, digamos que la velocidad más probable, la fracción de moléculas o el porcentaje de moléculas que corresponde a esta velocidad más probable, pues se reduce. Como dice aquí, el número relativo de moléculas se va a reducir a medida que el gas tiene una masa más pequeña. Sin embargo, cuando el gas tiene una masa elevada, pues el número relativo de moléculas que corresponden a la velocidad más probable es mucho más elevado. Al reducir la masa del gas, la curva se va a ensanchar de forma muy importante y se va a desplazar hacia la derecha la velocidad más probable. Bueno, pues esas son las dos, cómo afecta a la ley de distribución de Maxwell la temperatura y la masa de gas. Bien, y dejamos aquí este punto
sobre las velocidades características y vamos a pasar al siguiente punto, donde creo que ya vamos a ver los conceptos de fusión, difusión y la ley de Graham de la difusión. Y para terminar, pues vamos a ver algo de gases reales, el factor de compresibilidad y la ecuación de estado de Van der Waals, que voy a hacer un pequeño ejemplo con ella, y ahí dejamos la teoría.